Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y como se darán cuenta, estamos en el Santuario Arquidiocesano de María Auxiliadora, ¿verdad? Imponente aquí la imagen de nuestra Madre, que durante este año 2020 ha recorrido las calles de Asunción y algunas ciudades del Departamento Central, entre ellas también Luque, llegando hasta Chacoí, llevando su bendición y esperanza para todos. Bueno, les confieso que no soy muy diestro en estas cuestiones de la videoconferencia. Cristian ya me, ¿cómo se dice? Ya me advirtió de algunas cuestiones y en algún momento más le voy a compartir mi pantalla para algunos materiales del cual me voy a servir para sobre nuestro tema, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a compartir entonces la pantalla. Ahí creo que se ven todos ustedes, ¿verdad? Pero aquí, Sí, sí, estamos viendo. y ahí ya tiene que verse ya otra cosa, ¿verdad? El... Bien, entonces, es la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica que tiene como título, como ustedes ven ahí, la celebración del misterio cristiano. Yo me planteo dos objetivos para este encuentro. En primer lugar, me gustaría en un momento introductorio hacer un acento en la unidad del catecismo, porque como ven ahí ustedes en el subtítulo, estamos hablando de la segunda parte. Entonces significa de que hay una primera y habrá una segunda, una tercera por lo menos, ¿verdad? Sabemos que son 4 las partes del catecismo. Entonces, lo primero va a ser una introducción acentuando esta unidad de las 4 partes. Y lo segundo va a ser una presentación, si se quiere, muy abuelo de pájaro, de lo que es propiamente dicha la segunda parte. La indicación que me indicó Cristian es el culpable de todo, es que esto es una excusa para poder conversar después, ¿verdad? Mover nomás tu cabeza, Cristian, si es que es así o si no, sacame la tarjeta roja, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a hablar un poquitito de esta unidad. Nosotros sabemos que hay una estructura, pero esa estructura es la estructura de los mismos, de la misma catequesis. Entiendo que aquí muchos son agentes de pastoral. Entonces, nos encontramos con 4 piezas, que son las 4 piezas maestras, que ahí están citadas, ¿verdad? El símbolo de la fe, los sacramentos, el decálogo y la oración del Señor. Y ahí traigo una cita que es de el cardenal Joseph Ratzinger en una ponencia que él tuvo en París a fines de la década del 70, inicio del 80, lo que afirma el catecismo romano al decir que allí se encuentra lo que el cristiano debe creer, lo que debe esperar, lo que debe hacer. Y nos describe el espacio vital en el que todo esto hunde sus raíces, los sacramentos y la iglesia. No sé cómo se hace para que no me distraiga mi fotito ahí, porque no tengo entero mi PowerPoint. Auxilio, Cristian. Con tu mouse, padre, podés hacer clic ahí arriba y mover tu fotito a un lado o desactivar tu cámara si querés. Pero Ah, creo muy que va a bien. ser, creo que va a ser mejor que estés con tu cámara, Ahí pero está. Ya le envié para abajo ahí eso. dale, dale. Bien. Juan Pablo II, cuando ustedes en el otro encuentro habían conversado de que este catecismo
tiene su origen en el Sínodo del 85, donde los obispos le pidieron al Papa un catecismo, ¿cierto? Cuando el Papa promulga el catecismo con una constitución apostólica que se llama Fidei Depositum, entonces él va a decir, el catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, recoge el orden antiguo, tradicional y seguido por el catecismo de San Pío V, también llamado catecismo romano, dividiendo el contenido en 4 partes: el credo, la sagrada liturgia con los sacramentos en primer plano, el obrar cristiano expuesto a partir de los mandamientos y finalmente la oración cristiana. Pero al mismo tiempo es expresado con frecuencia de una forma nueva con el fin de responder a los interrogantes de nuestra época. Esta citación de Juan Pablo II en la Constitución Fidei Depositum lo que quiere hacer ver es que ya nos está adelantando a modo de prólogo esta cuestión de las 4 partes y su armonía entre ellas. Va a seguir Juan Pablo II y va a decir que las 4 partes se articulan entre sí. ¿Por qué este acento? Muchas veces para entender algo, nosotros hacemos una separación. Entonces distinguimos, separamos para poder comprender las partes. ¿Cuál es el riesgo? De que cuando separamos no se vuelva a unir. Por eso este acento. Entonces, el misterio cristiano es el objeto de la fe. La primera parte que ustedes vieron la semana pasada. Este mismísimo misterio cristiano es celebrado y comunicado en la liturgia, que es el tema central de la segunda parte. Este misterio cristiano está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar. Tercera parte, la moral. Es el fundamento de nuestra oración. El principal alimento de nuestra oración es el misterio cristiano, nuestra fe, cuya expresión principal entonces va a ser el Padre Nuestro y va a expresar el objeto de nuestra súplica, nuestra alabanza, nuestra intercesión. Cuarta parte del catecismo. La liturgia es por sí misma oración. La confesión de fe tiene su justo lugar en la celebración del culto. La gracia, fruto de los sacramentos, es la condición insustituible del obrar cristiano. Igual que la participación en la liturgia de la iglesia requiere la fe. Si ustedes se fijan en este párrafo, está entrelazada las 4 partes, estas 4 piezas maestras. Si la fe no se concreta en obras, permanece muerta y no puede dar frutos de vida eterna. Entonces, quiero hacer el acento. Nosotros creemos en algo, en alguien. Ese es el depósito de la fe. Nosotros celebramos lo que creemos, vivimos de acuerdo a lo que creemos y celebramos, y por supuesto oramos toda nuestra vida en una liturgia de alabanza hacia el Padre. El mismo catecismo de la Iglesia Católica va a hablar también sobre sí mismo. Y en los numerales que están en el prólogo, entonces nos va a hablar de su estructura. Numeral 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a los 4 pilares. Otra vez, esto es medio repetitivo, como para que quede clarísimo cuáles son las 4 partes del catecismo. La profesión de fe bautismal, es decir, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Y después va a dedicar un numeral para explicar otra vez en una forma muy resumida lo que nosotros vamos a encontrar en cada una de las 4 partes. Primera parte, la profesión de fe.
los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso y Creador, Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, la segunda sección. La parte que a nosotros nos interesa, pero siempre ligada a la primera, a la tercera y a la cuarta, los sacramentos de la fe. La segunda parte del catecismo va a exponer cómo la salvación de Dios realizada de una vez para siempre en Jesucristo y en el Espíritu Santo se hace presente en las acciones de la liturgia de la iglesia, la primera sección, y particularmente en los 7 sacramentos. Tercera parte, la vida de fe. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, las bienaventuranzas y los caminos para llegar a ella mediante un obrar recto y libre con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad desarrollado en los 10 mandamientos. Y ya nos adelanta un poquitito el evangelio del domingo que viene. La cuarta parte, la oración. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones del Padre Nuestro. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Una recomendación para todos es que leer, ¿verdad? Yo entiendo que el catecismo es muy largo, pero tenemos otras herramientas que derivan del catecismo, que es, por ejemplo, el compendio, que va a seguir la mismísima estructura, y esto que seguramente conocen, que es el Yucat. Justamente el Papa Benedicto XVI, cuando nos regala el Yucat en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el 2011, su prólogo es hermosísimo, no tiene desperdicio, como decía un profesor de teología. Él cuenta prácticamente en el prólogo cómo fue este proceso de redacción del catecismo. Extraigo una parte que tiene que ver con la cuestión de la estructura. Entonces él le va contando a los jóvenes que en primer lugar se tenía que definir la estructura del libro. Debía ser sencilla para que los grupos de autores pudieran recibir una tarea clara y no tuvieran que forzar sus afirmaciones en un sistema complicado. Es la misma estructura de este libro, del Yucat, ¿verdad? Sencillamente está tomada de una experiencia catequética larga de siglos. Exacto, aquí es importante esto, de que de dónde sacamos esto. Esto es tan antiguo como el canon bíblico. Esta estructura no es un invento de la Edad Media ni nada por el estilo, sino que está profundamente enraizada desde el vamos, desde la tradición apostólica. ¿Qué creemos? ¿Cómo celebramos los misterios cristianos? ¿Cómo obtenemos la vida en Cristo? ¿Cómo debemos orar? No quiero explicar ahora cómo nos encontramos con gran cantidad de preguntas hasta que el resultado llegó a ser un verdadero libro. En una obra de este tipo son muchos los puntos discutibles. Todo lo que los hombres hacen es insuficiente y se puede mejorar. Y a pesar de ello, se trata de un gran libro que va a terminar siendo un signo de unidad en la diversidad. A partir de muchas voces se pudo formar un coro porque contábamos con la partitura común de la fe.
A propósito, eso está pintado, subrayado y no está subrayado, negrita y en cursiva. Entonces, esa partitura común es la clave de lectura que atraviesa toda la construcción del catecismo, es la fe. Y no sé si ustedes sabían, en la comisión redactora, porque hubo un pequeño grupo de comisión redactora, pero todo el episcopado y todas las instituciones de catequesis, de catequética, Instituto de Teología, etcétera, todas las conferencias episcopales participaron en esta redacción, pero hubo un paraguayo metido en este tema. Le voy a regalar un libro de San Juan Bosco al que escribe primerito en el chat quién es ese paraguayo que forma parte de esta comisión redactora. Cristian me tiene que levantar la mano ahí cuando alguien acierte, ¿verdad? Muy bien. Creo que ahí termina este primer elemento y seguramente ustedes tienen la pantalla en negro. ¿Ustedes me están viendo o ven solamente la pantalla en negro? Porque Vemos, padre, te vemos. el directorio, el nuevo directorio para la catequesis también hace referencia a esto. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, perdón, ¿dónde me fui? Ahí está. Ahí ustedes pueden ver en pantalla el numeral 79, ahí arranca, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el directorio? Va bajo el título Tareas de la catequesis. Y fíjense, mis queridos catequistas, ¿a qué se va a referir el directorio como las tareas de la catequesis? Numeral 80, llevar al conocimiento de la fe. No vamos a leer todo, pero si ustedes se fijan ahí, entonces promueve el conocimiento del credo, del símbolo de la fe. Esa es la tarea de la catequesis, llevar al conocimiento de la fe. Después, iniciar en la celebración del misterio, la liturgia, principalmente la vida sacramental, la Eucaristía como fuente y culmen de la vida de la iglesia. Venimos bajando. Formar en la vida en Cristo. Ahí está nuestra moral. Y ven ustedes en pantalla que hay palabritas que están en cursiva, el seguimiento de Cristo en las bienaventuranzas y por supuesto el decálogo irrenunciable. Ustedes recuerden que las bienaventuranzas, el sermón del monte, Jesucristo y su vida misma lleva a la plenitud la ley y los profetas, ¿verdad? Otra tarea de la catequesis. Se van a fijar cómo responde a estas 4 piezas. Enseñar a orar. Así que atención, catequistas, porque sobre todo hoy día, donde desgraciadamente la familia ha perdido su rol protagónico en algunos casos, con algunas excepciones, entonces el catequista no puede suponer que los chicos, los niños o los adultos que vienen a la iniciación a la vida cristiana saben rezar. Entonces, también tarea de la catequesis es enseñar a rezar. Después, el mismo directorio, miren que este es un nuevo documento, ¿verdad? En el numeral 187, vamos a ver si encuentro rápido el numeral 187, le va a dedicar otra vez un espacio a esta estructura de la catequesis, a esta estructura del catecismo. Justamente le va a dedicar un capítulo entero, el capítulo 6 del nuevo directorio general para la catequesis, tiene como título El Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué nosotros vamos a encontrar ahí? Estamos llegando.
Tan. Ya me falta poquito para llegar a ese capítulo. Ahí está. El Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, nos va a hacer una explicación histórica que ustedes ya saben, pero después, en el numeral 187, nos va a contar más sobre la estructura. Ahí está. Fuente y estructura del catecismo. Y nos va a volver a comentar otra vez esta estructura, si se quiere, cuatripartita. Y va a insistir en la unidad. Y yo quiero insistir en esto. Estas cuatro partes van unidas. Van unidas. Es decir, no podemos desconocer nuestra fe. ¿Y qué está pasando en este tiempo de pandemia? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Y conste que este servidor en su momento se plagueó cuando nos fuimos incluidos en la fase 2. Pero el riesgo actual es que la vida de la iglesia se reduzca a la celebración de los sacramentos. Ese es un riesgo que tenemos en el hoy. Y si ustedes se fijan, si nosotros miramos estas cuatro partes que son, vamos a decir, lo esencial de la vida cristiana, ninguno de los cuatro puede estar ausente en nuestra vida. Así como no puede estar ausente el conocimiento de nuestra fe, no puede estar ausente los sacramentos. No puede estar ausente la vida en Jesucristo, es decir, la práctica de la caridad. No puede haber vida cristiana sin oración. Papa Francisco, en su carta Gaudete et Exsultate, va a decir: no creo en una santidad sin oración. Y ahora que tenemos el boom del millennial beato Carlos Acuti, nosotros nos damos cuenta, un muchacho de 15 años profundamente arraigado en su fe eucarística, en su práctica eucarística, que lo llevaba a una experiencia de vivir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo en servicios concretos y dando el testimonio, por supuesto, y una vida marcada también por la oración. Me llamó mucho la atención el testimonio de sus dos hermanitos, de gemelitos o mellizos, mejor dicho, de 8 o 9 años, ya son de misa diaria, ya rezan el rosario todos los días. Entonces, lo que debe quedar claro es la integridad de nuestra fe. Después ustedes se van a poner a discutir o a criticar cuando hacemos el acento en una sola de las dimensiones. ¿Cuáles son los peligros? Entonces, si nosotros estamos en un proceso en que queremos madurar en nuestra fe, queremos madurar en nuestro servicio como agentes de pastoral, que si somos catequistas tenemos la gran tarea de iniciar a otros en la vida cristiana, nosotros iniciamos a nuestros hermanos en la vida cristiana en su totalidad, en su integralidad. ¿Será que alguien ya respondió la pregunta que hice? Le voy a poner en aprietos a Cristian ahora. Hoy ya se durmieron todos. Hay respuestas. Aquí ponen, podría ser Aldo Bernal, y otro pone, podría ser el arzobispo Edmundo Valenzuela. No. Ni Aldo Bernal, cuando se estaba escribiendo el catecismo, probablemente era un niño. Bueno, vamos a ver si alguien conoce, pero parece que no, ¿verdad? Pero le voy a seguir dando la oportunidad. ¿Quién es el paraguayo que integró? Me la puedo jugar también, pero no, prefiero que contesten ahí. Bueno. La verdad no sé, pero me Bien. la puedo jugar. Si bien es cierto que las preguntas están
pensadas para la última parte. No sé si este primer bloque que quiere poner el acento en la unidad de estas cuatro partes, de estas cuatro piezas, si hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. Padre, algunos quieren que repitas la pregunta para contestar, para que se ganen el premio. ¿Quién es? Y voy a achicar ya el universo. ¿Quién es el obispo paraguayo que participa en la comisión redactora del Catecismo de la Iglesia Católica, comisión que es presidida por el cardenal Joseph Ratzinger? Me parece que se quedaron más con el premio que yo les voy a dar que con lo que estamos diciendo. Esa es la tentación, ¿verdad? Bueno, mientras que algunos piensan, están googleando y todas esas cosas, no se distraigan. ¿De dónde tiene su origen todo esto? En la mismísima práctica de la iglesia, tanto apostólica como posapostólica. Y les leo un pasaje, un versículo muy conocido por todos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, refiriéndose a la primera comunidad cristiana. Dice, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, el objeto de nuestra fe, en la comunión, la vida, la tercera parte, en la fracción del pan, los sacramentos, la segunda parte, en las oraciones, cuarta parte. Y si miramos un poquitito cómo después se desarrolla, sobre todo en la edad de oro del catecumenado, y si miramos el RICA, entonces nosotros vamos a ver que hasta celebrativamente están los bloques, la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro. De hecho, se preparan para los sacramentos con distintos signos y por supuesto los escrutinios, que es una revisión de vida. Cuatro partes que hacen el todo de nuestra vida cristiana. Y por supuesto, la base es una experiencia de fe comunitaria, porque nadie se inicia solo. A mí me bautizaron, nadie se bautizó a sí mismo. Entonces es la iglesia, es la comunidad de hermanos, la comunidad eclesial, la que me regala la fe, la que me introduce en los misterios. Si no hay preguntas para este primer bloque, vamos a continuar. Preguntas no, todos están respondiendo, jugándose. Monseñor Santiago Benítez dice. Ahí está, Monseñor Felipe Santiago Benítez, fue el obispo paraguayo que ahí vos anotás a quién le vamos a entregar un regalito. Antonio Mieres. Muy bien, Antonio. Bueno, vamos a proseguir entonces nuestro camino. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar un poquitito, abuelo de pájaro, esta segunda parte del catecismo. Y nos vamos a valer básicamente del índice. ¿Qué es lo que nosotros encontramos ahí, verdad? Si ustedes tienen sus catecismos, podrían fijarse también en el índice de cómo está, cómo es el plan de la obra, si se quiere, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, podemos encontrarnos con dos secciones. La primera sección, la economía sacramental, que nos va a ubicar en qué es lo que es la liturgia y todo eso, ¿verdad? Y la segunda, donde nos va a ubicar en los 7 sacramentos. Y aquí, no vamos a entrar en profundidad, sino que simplemente
vamos a fijarnos un poquitito en el plan de la obra que va a tener más o menos el mismo esquema. Me centro en la segunda parte de los 7 sacramentos. Primera cosa, los sacramentos se van a agrupar en 3 grupos. Los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Los sacramentos de sanación o de curación, el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, y los sacramentos del servicio a la comunidad, el orden sagrado y el matrimonio. Y esta sección va a terminar con otras celebraciones litúrgicas, los sacramentales. Y después, dentro del universo de los sacramentales, le va a dar un destaque particular a las exequias cristianas. Sacramentos y sacramentales. ¿Cuál es la diferencia? Y atención con esto, porque aquí es muy sencillo. Los sacramentos, ¿por quiénes fueron instituidos? Los 7 sacramentos, ¿por quiénes fueron instituidos? Muy bien. Como yo espero que me respondan como si fuese que están acá conmigo, ¿verdad? Fueron instituidos por Cristo. Los 7 sacramentos de la iglesia son instituidos por Cristo. Los sacramentales son de institución eclesiástica. Es la iglesia la que, entre comillas, inventa los sacramentales. Jesucristo tiene el derecho de autor sobre los 7 sacramentos y su esposa, la iglesia, tiene la autoría, el derecho de autor sobre los sacramentales. ¿Cuáles son los sacramentales? La bendición de una casa, de todos los objetos religiosos. Ustedes saben que hay un libro que se llama Bendicional, ¿verdad? Y ahí en el índice todas las cosas, todas las fórmulas para bendecir, todo lo que se le ocurrió a los liturgistas está ahí, ¿verdad? Otros sacramentales tal vez menos conocidos, como sacramentales, lo digo. Por ejemplo, la profesión religiosa. Lo que hacemos los religiosos, en algún momento dado termina nuestro noviciado y hacemos la primera profesión. Ese es un sacramental. Llega un momento dado que hacemos los votos perpetuos, otro sacramental, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se tiene que hacer la dedicación de la iglesia. No sé si alguno se fue cuando fue dedicada la iglesia de Madre del Buen Consejo o la de Tuparendá, que son las últimas que se han dedicado. Entonces, todo eso son sacramentales. Bien, pero vayamos a los 7 sacramentos. Si nosotros nos fijamos un poquitito en la estructura que se plantea, ustedes se van a dar cuenta mirando los títulos que algunos elementos se van a repetir. Por ejemplo, cuando arranca con el bautismo, le va a dar un espacio a el nombre del sacramento. Si nos fijamos inmediatamente, con la confirmación no vamos a encontrar ese título, pero sí nos va a contar de que ese sacramento también se le dice crisma y en la Iglesia de Oriente también tiene otro nombre. Sin embargo, aquí ya nos encontramos cuando va a utilizar la expresión tal sacramento, en este caso el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, en la economía de la salvación. Si ustedes se fijan ahí en la Eucaristía, encontramos otra vez. Y también le va a dedicar una sección a explorar los distintos nombres de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué significa tal o cual sacramento en la economía de salvación? Es decir, en el plan de salvación. Cómo ya está presente prefiguradamente como un anticipo el bautismo en el Antiguo Testamento, el bautismo en el Nuevo Testamento. Y así la misma cosa de la Eucaristía, en el Antiguo Testamento, cómo está prefigurado, en el plan de Dios, cómo llegamos finalmente en el Nuevo Testamento a la Eucaristía. Y así son elementos que se van a ir repitiendo. La misma cosa le va a prestar atención a la dimensión litúrgica
Por ejemplo, ahí en el titular número 3 va a explicar cómo es la celebración litúrgica del bautismo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, también lo va a hacer con los demás sacramentos. Y otro aspecto muy parecido en los 7 sacramentos es la cuestión de quién es el ministro de este sacramento, quién lo puede, quién puede recibirlo. Y también le va a dedicar un espacio más o menos parecido a los títulos a cuáles son los efectos del sacramento en cuestión. Entonces, este es un esquemita que se va a ir repitiendo durante los 7 sacramentos. Si ustedes se fijan, no sé si pueden leer realmente. A ver, Cristian, móveme la cabeza si es que pueden leer o tengo que hacer más grande eso. Bueno, si mueve la cabeza Cristian es que sí. Entonces, fíjense el bautismo, por ejemplo. El nombre de este sacramento, el bautismo en la economía de la salvación, la celebración propiamente dicha, quién puede recibir, quién puede bautizar, la necesidad del bautismo por las dudas, no pasó de moda, a no poner tanta aduana pastoral para bautizar a los niños en este tiempo de pandemia. Y como ustedes saben, cada artículo tiene al final su resumen. Fíjense la confirmación, la misma cosa. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los efectos? Ahí le pone el acento en los efectos. ¿Quién es el ministro? La Eucaristía, por supuesto, al ser el sacramento más importante, es también el que va a estar, el que va a tener más contenido. El nombre, ya sabemos, fuente y culmen de la vida de la iglesia, su celebración litúrgica, su significado teológico en cuanto a sacrificio sacramental, acción de gracia, memorial, presencia, banquete. En los sacramentos de la curación se va repitiendo en general, se repite el nombre del sacramento, la justificación del por qué, la reconciliación después del bautismo, la conversión de los bautizados, las distintas formas. Ustedes saben que hay distintas formas y ahí lo polémico de la absolución colectiva, pero no es el objeto de esta charla, no se concentren en eso. ¿Cuáles son los actos del penitente, el ministro del sacramento, los efectos, las indulgencias? Si se fijan, casi se repite la misma estructura y también una dimensión a veces, si se quiere, apologética, cuando se han discutido ciertas cuestiones en la historia, entonces le tiene que dar un apartado. ¿Por qué? Porque esto está enraizado en la tradición viva y en el magisterio, ¿verdad? La misma cosa, unción de los enfermos, ahí tenés la fundamentación desde el punto de vista de la historia de la salvación, quién puede recibir, quién puede administrar, la celebración propiamente dicha, sus efectos. Se repite el esquema. El orden sagrado, si se fijan ahí, la misma cosa, el nombre del sacramento, otra vez en la historia de la salvación, aquí se va a detener en los 3 grados del sacramento, obispos, presbíteros, diáconos, su celebración litúrgica, el ministro, que es el obispo, quién va a poder recibir este sacramento, los efectos, esto es calcadísimo. La misma cosa con el matrimonio. El matrimonio en el plan de Dios, la celebración propiamente dicha, va a poner su acento, su lupa en el consentimiento, que es la clave del sacramento o de la celebración litúrgica y que hace que esto sea sacramento, el consentimiento, sus efectos, los bienes y la exigencia del amor conyugal, la iglesia doméstica. Si se dan cuenta, esto es abuelo de pájaro, porque la cuestión era una presentación. Nosotros no nos vamos a introducir en una charla otra vez sacramento por sacramento, sino que en el esfuerzo de conocer el catecismo de la Iglesia Católica y en esta segunda parte, el objeto de esta segunda sección que tiene que ver con los 7 sacramentos es para que ustedes vean cómo, por decir, el marco teórico o el marco doctrinal responde a una estructura que está bien pensada. Y
en cada sección que nosotros vamos a ir encontrando, ustedes van a encontrar, por supuesto, el testimonio de la Escritura, que claramente es el sacramento en la economía de la salvación. Después, los elementos, si se quiere, de la tradición, de los signos, de cómo fueron evolucionando, también los nombres. Se le da importancia al efecto que tiene la gracia sacramental, entre otras cosas. Bien. La primera hicimos, que no se ofendan si es que hay gente que es de Villarrica, pero hicimos al revés la cosa, porque nos fuimos primero por lo segundo, y ahora vamos a comentar un poquitito la parte introductoria. Y esto lo vamos a hacer con ayuda de otro PowerPoint. Aquí está. A ver un poquitito, ¿dónde se me fue? Ustedes me van a disculpar porque ahí está, muy bien. ¿Qué es la liturgia? Y empezamos con un elemento etimológico, ¿verdad? Una acción en favor del pueblo. Esto está en griego. La palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de o en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere apuntar a que el pueblo toma parte en la obra de Dios. Y si ustedes se fijan ahí en nuestro índice, vamos a encontrar un título que va a decir: la liturgia es la obra de la Santísima Trinidad. El Padre como fuente y fin último de la liturgia, la obra de Cristo y, por supuesto, la obra del Espíritu Santo y de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. ¿Qué es lo que celebramos? Y en todos los actos litúrgicos, nosotros estamos celebrando el misterio pascual de Cristo, que es el culmen de la historia de la salvación. Eso es lo que los católicos celebramos en todas las liturgias. Específicamente, los sacramentos van a terminar haciendo un acento particular en este misterio pascual. Por eso la Eucaristía va a terminar siendo el centro y el sacramento más importante, porque es el mismísimo Cristo muerto y resucitado que se entrega por nosotros en el pan y en el vino, lo que celebramos en la Eucaristía. El corazón de todo el misterio pascual está en la Eucaristía. Hacia Él nos dirigimos y de Él deriva. No celebramos algo, sino que le celebramos a alguien, a una persona que está viva, no una idea. Es importante hacer el acento que nos decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas es: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea o porque me gusta esta filosofía, sino porque tengo un encuentro con una persona, con un acontecimiento, dice, que termina siendo clave, determinante, porque le da un giro total a mi vida. La celebración, nuestras celebraciones, no es igual, tiene que ser ahí, tengo que corregir el signo, no es igual a ceremonia. Tenemos una ceremonia de inauguración, qué sé yo, del puente de un solo sentido y con semáforo. Y entonces hay un protocolo, pero ahí no hay nadie vivo, o hay muchos vivos, pero eso es otra historia, ¿verdad? La ceremonia prácticamente un conjunto de acciones. Ciertamente tenemos ritos,
pero le estamos celebrando a alguien que está vivo, a alguien con quien nosotros estamos relacionados. Celebramos a Cristo presente justamente. Es decir, para que esto pueda ser una celebración y para que se cumpla lo que nosotros estamos diciendo, Cristo está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Recuerden lo que dice él en Mateo 20, ahí está abajo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién celebra? Y celebra el Cristo total. La liturgia es la acción del Cristo total. Aquí tenemos que recordar que Cristo es la cabeza. Su cuerpo es la iglesia. Y no es una cabeza que anda volando sola, ni no es un cuerpo que está decapitado, sino este Cristo total, entero, con su esposa, la iglesia, son los que celebran. Y participamos entonces ya desde ahora de los bienes que esperamos recibir en el cielo. Por eso, dicho sea de paso, la arquitectura, que no es el tema de ahora, pero simplemente para ejemplificar, ¿por qué la forma, la cúpula de algunas iglesias, ¿verdad? Eso quiere significar, quiere representar la bóveda del cielo. Eso es la cúpula de una iglesia. Entonces, ahí hay una conexión y está exactamente encima del altar, donde se celebra el sacramento más importante. Entonces, hay una conexión entre el cielo y la tierra, conexión que se queda plasmadísima cuando termina el prefacio. Decimos, y ahora nos unimos al coro de los ángeles y cantamos unánimes el himno de tu gloria. Entonces ahí el coro de los ángeles en el cielo se arma y empieza a cantar el santo como nosotros. Mejor dicho, cantan afinado, nosotros cantamos desafinado. Así que la celebración litúrgica de la iglesia es del Cristo total, por lo tanto nadie celebra solo. Toda la comunidad, el cuerpo que está unido a su cabeza, quien celebra. No son acciones privadas. Las acciones litúrgicas son celebraciones de la iglesia. Cuidado con las expresiones bautismo privado. No sé si en Luque no creo, porque el padre Zacarías habrá dejado todo bien ordenadito. Entonces yo acá le tuve que corregir al secretario. Nada de bautismo privado. En todo caso, fuera del horario comunitario. Ese es el eufemismo. ¿Se dan cuenta? La celebración es de la iglesia. La iglesia, ustedes van a recordar, esta palabra griega significa asamblea de convocados, la asamblea de los llamados. Cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, ahora también en el modo COVID, ese que se levantó un domingo, ¿y qué voy a hacer? Me voy a ir a la iglesia. Bueno, puedo interpretar eso como un llamado de Dios. Y si ya incorporó la cuestión del precepto dominical, sí que más aún todavía. Entonces, es la asamblea que celebra la comunidad de los bautizados, que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo estamos consagrados. Nosotros somos templo espiritual y tenemos nuestro sacerdocio bautismal. Somos pueblo sacerdotal y nos unimos entonces al ministro que en nombre de Cristo preside nuestra asamblea. Hay diversidad de ministerios, lo que venimos diciendo, ¿verdad? Nosotros, los sacerdotes, nos toca presidir haciendo justamente actuando in persona Christi, capitis, es decir, Cristo cabeza, y en servicio de la iglesia esposa, en unión con nuestros hermanos laicos, en unión de nuestro sacerdocio común de los fieles.
¿Cómo celebramos? Y existen símbolos y signos que involucran a nuestros 5 sentidos. Algunos sentidos están más acentuados que otros, ¿verdad? Por ejemplo, está claro que participa nuestra audición porque escuchamos, no solo cuando el coro desafina, aunque no creo que el coro del profesor Ciro desafina, ¿verdad? Sino que escuchamos la proclamación de la palabra. Escuchamos las oraciones, nos escuchamos cantar, etcétera. Escuchamos la respuesta, nosotros respondemos también. Está nuestro sentido del olfato. No sé si usan incienso. Entonces se huele el incienso, se huele las velas. Y me parece que son medio yopú en la arquidiócesis, no le ponen perfume al Santo Crisma. Pero si vienen acá, van a ver que el Santo Crisma del Padre Héctor está perfumado. Y ahí tengo un chiste y todo, porque es más rico que Carolina Herrera y San Lorán de la Madrina. Porque es el aroma de Cristo que el cristiano tiene que esparcir. Se fijan ustedes, también el sentido del olfato, el sentido del gusto, porque comemos el pan. Ahora no podemos compartir el cáliz, cuidado, ya que coronavirus, ¿verdad? ¿Qué sentido me falta? El tacto, que ahora también está medio aplazado porque no nos podemos pasar la mano ni abrazarnos ni nada por el estilo en el momento de la paz, pero sí nos ponemos de rodillas, estamos sentados, estamos parados. Para las ordenaciones, los candidatos se postran, ¿verdad? Hay palabra de Dios, por supuesto, que es el corazón y que le da sentido a todo. Hay acciones, gestos, movimientos, diálogos, música, silencios, objetos sagrados. Por supuesto, la vista me estaba olvidando, ¿verdad? El arte sacro que está representado en nuestros retablos, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia más linda que la otra, ¿verdad? Pero ninguna como el santuario de María Auxiliadora, que tienen que conocer porque tienen que venir en peregrinación. Ya les adelanto, del 3 al 8 de noviembre va a estar expuesta la imagen de la Virgen de Cadacupé que va a venir a visitarnos en este santuario arquidiocesano. Así que vengan que luqueños, especialmente lo del cuarto barrio. ¿Cómo celebramos? La celebración sacramental, entonces, está llena de signos y de símbolos. Y en todo esto hay una pedagogía divina que nos lleva de la mano a vivir esta historia de la salvación. Ya en la antigua alianza tenemos prefigurados los sacramentos, como veníamos diciendo, ¿verdad? La palabra en la liturgia, porque la liturgia es comunicación y tiene un valor permanente. Y estamos llenos de símbolos, el espacio sagrado, el presbiterio, el ambón, el altar, todo eso pues comunica, porque lo que estamos celebrando, como dice la última viñetita, es una historia de salvación que finalmente es la autocomunicación de un Dios que se da a conocer y por lo tanto utiliza toda la simbología humana para comunicarse con su criatura. La palabra de Dios en la celebración litúrgica, su importancia sumamente grande. ¿Por qué? Porque se toman las lecturas que después se van a explicar en la homilía. De hecho, en las Sagradas Escrituras se fundamenta esta institución que hace Jesucristo, se cantan los salmos, las preces, las oraciones. Esto creo que ya se repite, hice mal mi PowerPoint, ahí quedó en evidencia. ¿Cuándo celebramos? Porque también hay un cuándo que es el tiempo. Y aquí está, vamos a decir resumidamente, nuestro cuándo. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos hoy el calendario solar, 365 días del año. Ese es el que nosotros usamos cotidianamente. Por eso sabemos que el 7 de octubre de cada año va a ser la Virgen del Rosario, el 24 de mayo María Auxiliadora, ¿verdad? El 1 de enero la Madre de Dios. Ese es el calendario solar,
el calendario santoral, es el que nosotros usamos, ¿verdad? Sin embargo, el calendario que rige lo más importante, que es el misterio pascual, es el calendario lunar. ¿Por qué? Famosa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la Semana Santa todos los años cae en fecha diferente? ¿Por qué? Porque nos estamos guiando por un calendario lunar. ¿Sabían ustedes que la iglesia fija la fecha de los carnavales? Ahí uno dice que sí, Cristian dice que sí. Claro, porque los carnavales, ¿cuándo se hacen? Los días antes al miércoles de ceniza, ¿verdad? Entonces, lo primero que se fija es a ver cuál es el domingo de Pascua. Que si mi memoria no me falla, el domingo de Pascua es el domingo que le sigue al viernes de Nisan. Bueno, ahí ustedes googleen, no importa. Cuando se fija el domingo de Pascua, entonces ahí, bueno, para atrás la cuaresma, para adelante la cincuentena y así se va ordenando todo. Así que nosotros tenemos ciclos anuales con el calendario lunar y solar, pero también tenemos un ciclo semanal donde sobresale un día, el primero de la semana, el domingo. Fíjense en vos si sus calendarios son cristianos. ¿Dónde aparece el domingo? Si aparece el domingo como el primer día de la semana o le ponen después del sábado. Ojo al gol. Domingo, el primer día de la semana. La centralidad del domingo. Y también el cuándo toma, incluso se llega a las 24 horas del día con la liturgia de las horas, pero que ese es otro tema. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá es muy importante esto, de que recuerden el diálogo que tiene. ¿Cómo estamos de tiempo, Cristian? Estamos bien. Superamos la 1 hora, pero como te dije, podemos hasta 1 hora y media. De lujo. No, vamos a terminar ya, no se preocupen. Ahí lo que tienen que cocinar para su cena, etcétera. Bien. Aunque ya seguramente alguno ya estará con su vinito, con su empanadita, etcétera. Don Corleone, ¿verdad? ¿O no? Bien. Recuerden el diálogo de Jesús con la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La nueva alianza no está ligada a un lugar exclusivo. Sin embargo, siempre vamos a preferir para una acción eucarística el templo, la misma cosa para el matrimonio, ¿verdad? Luego se va legislando sobre todo para dar un orden. Y hoy, con el tema de la pandemia, los lugares, vamos a decir, toma importancia esta cuestión de que no nos atamos. Si bien consideramos que el templo es importante y sufrimos cuando se quema Notre Dame y sufrimos cuando vemos estos hechos vandálicos en Chile, nuestro culto no está ligado a un espacio, porque nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, si tenemos que celebrar en este tiempo en un lugar más grande para que venga más gente, en un polideportivo, en un tinglado, en la explanada del santuario de María Auxiliadora desde los autos, y bueno, es la forma que tenemos por la situación particular que estamos viviendo. Bueno, ahí terminó esto. Yo le voy a dar entonces el stop share ahí. Ya me tienen que ver enterito otra vez. Bueno, en resumen, primera parte de lo que hablamos, el acento en la unidad de las cuatro partes. Las cuatro partes forman un todo que tiene que mantenerse íntegro y un todo que son, si se quiere, cuatro pilares de nuestra existencia como cristianos. Y en un segundo momento, como ustedes se habrán dado cuenta, un vuelo de pájaro y capaz que un poquitito desordenado de qué es lo que nosotros vamos a encontrar en esta segunda parte, donde ya está explicada cómo se celebra
Les digo esto por la brevedad. ¿Por qué? Porque no sé si van a tener tanto tiempo para hacer de corrido todo el catecismo. Y además, los que hacen esto, pues, vamos a decir, estudiaron un poquitito, por eso no hay que criticar a la ligera. Pero si ustedes se fijan en las notas marginales, yo no sé si se va a llegar a ver, no creo que se vea, ¿verdad? Pero si ustedes abren el compendio del catecismo, al costado, en los márgenes, le va a indicar cuáles son los numerales del catecismo grande. Entonces, si ustedes quieren profundizar, entonces ya saben que tienen que ir a esos numerales que están en los costados. Es decir, esto está a prueba de tonto. Y tiene un índice analítico espectacular. Sobre un temita en particular, quiero ver un poquitito cuál es la doctrina. Bueno, me voy, busco. Entonces me indica en qué página, en qué número voy a encontrar esa referencia. Bueno, hasta aquí llegué yo. Si hay pregunta, contestamos. Sí, excelente. Muchas gracias, padre. Mientras ellos van dejando sus consultas aquí, vamos a hacer una fotito, ¿sí? Vayan pensando en sus consultas porque veo solamente, a ver, hasta ahora dos consultas y prendan sus camaritas. Después le pasamos la foto al padre también. Dale, la primera foto, a ver, porque van a ser varias pantallas. Entonces, una sonrisa. 1, 2, 3. Bien. 5 pantallas ahí, somos bastante. Entonces, otra fotito. Sonrisa. Otra fotito. Sonrisa. A ver, la cuarta pantalla. Aquí, otra fotito. Sonrisa. Y el último. Sonrisa de vuelta. Está. Bueno, ahora le vamos a leer al padre algunas consultas que dejaron acá. Sí, dice, pregunta padre, en el altar está permitido poner flores, dice. Bueno, esa pregunta paso. Bueno, bueno, a ver, vamos Bueno, a pero dicho sea de paso, voy a orientar. sí, Voy a orientar. En primer lugar, quiero hacer una advertencia con respecto a la liturgia. La liturgia tiene así como todas las cosas, tiene una enfermedad que es el ritualismo, el rubricismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, que nadie se pelee por estas cuestiones, por favor. Antes de comenzar la misa, no que esto va aquí, no que esto va allá. O sea, cuidado con eso porque al final venimos como comunidad a celebrar el misterio pascual de Cristo. Eso hay que recordar siempre. Pero para entrar en detalles, en esos detalles minuciosos, ustedes tienen que saber de que todos los libros litúrgicos aprobados en la parte introductoria tienen lo que se llama las prenotandas y está lo que se llama la introducción general. Entonces, por ejemplo, al misal vamos a encontrar, además de su constitución apostólica y su prenotanda, la instrucción o introducción general al misal romano, que te va a indicar cómo específicamente se celebra la Eucaristía con lujo de detalle. La misma cosa, el leccionario. El leccionario es el libro donde están las lecturas. Entonces hay un ordenamiento general de las lecturas de la misa. Todos esos documentos están publicados. Ustedes pueden googlear ordenamiento general de la lectura de la misa y entonces ustedes otra vez profundizan otra vez en ese libro litúrgico. ¿Por qué esta lectura y por qué no otra? Bueno, ahí está todito. Y hoy es el día, estamos en la parroquia María Auxiliadora y hoy es el día de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y qué lectura tomamos, padre? Por acá dice tal cosa, tal cosa. Bueno, entonces, a ver cuáles son los criterios y ahí están toditos los criterios, ¿verdad? ¿Por qué hoy, que es el martirio de San Juan Bautista, sí o sí hay que tomar las lecturas? Bueno, ahí está todito justificado. La misma cosa, es decir, si nos ponemos a explorar los detalles en cuestión, en esos materiales que les estoy indicando, ustedes van a encontrar.
Excelente. Bueno, ¿se puede volver a repetir las tareas del catequista? Dice Liz Rocío. ¿Puede ver la Claro que grabación? sí. O no Yo sé, no bueno. sé si, bueno, no quiero que nadie en la arquidiócesis se me enoje, pero le puedo pasar en la versión digital de esto, que cuesta 70.000 guaraníes en la librería Verdad y Vida. Pero si ustedes se van en el nuevo directorio de la catequesis, en el capítulo 2 que tiene como título la identidad de la catequesis, el título cuarto va a decir las tareas de la catequesis. Entonces, lo que queríamos demostrar es cómo estas cuatro partes son esenciales, que no son un invento, sino que forma parte de la tradición de la iglesia. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las tareas de la catequesis? Llevar al conocimiento de la fe, primera parte del catecismo. Iniciar en la celebración del misterio cristiano, segunda parte. Formar en la vida en Cristo, tercera parte. Y enseñar a orar, cuarta parte. Finalmente va a haber una quinta que va a ser introducir a la vida comunitaria. Excelente. Bueno, y como veo que no hay más consultas, yo tengo algunas. A ver, padre, ¿qué opinan con respecto a minimizar los sacramentales por un católico, por ejemplo? O sea, está en nuestro campo dudar de la eficacia de un sacramental, por ejemplo, en el sentido de que tengo un vehículo hace tantos años y nunca lo mandé bendecir o no, nunca pensé en eso, o tengo una casa y nunca pienso en bendecir la casa. Claro, por las dudas, no es un pecado. Vamos a aclarar, ¿verdad? Aclaremos. Por otro lado, tenemos que reconocer de que a veces nuestra fe es mágica. ¿Mm? Yo le quiero comentar una experiencia que tuve el año pasado nomás. Me invitan para ir a bendecir un edificio de 4 pisos. Y entonces no, es que me vieron muy gordo y me hicieron caminar por todo el edificio. No, sino que tienen una concepción mágica de la bendición. Y más todavía porque después me comentaron por qué me trajeron. Porque ahí ocurrió una fechoría, ¿verdad? Y entonces para que ese espíritu negativo no se quede ahí, llamémosle al sacerdote para bendecir, ¿verdad? Entonces me preocupa más las motivaciones de la gente a la hora de bendecir sus objetos, su casa y ahora hasta exorcismo de incienso y todas esas cosas, no sé qué ya hay, que a la gente que no le interesa tanto o bendecir su auto, su casa o lo que sea. No sé si me van a invitar cuando inaugure los nuevos ministerios porque está en mi territorio parroquial, pero espero que no me hagan recorrer las 3 torres de los ministerios ahí en San Jerónimo. Muchas gracias, padre. Y con respecto al orden de los sacramentos, porque se viene hablando como en México y en Paraguay, por ejemplo, tenemos diferencias, aunque pertenezcamos a la misma iglesia, ¿verdad? En cuanto a recibir primero la confesión, después la Eucaristía y después la confirmación aquí en Paraguay, y ahí al revés, por ejemplo. Y no sé cómo viene la mano en el tema de que se está analizando la posibilidad de hacer primero la confirmación y después hacer la primera comunión. Bien, esa cuestión de los sacramentos es claramente una cuestión de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El orden teológico es bautismo, confirmación y Eucaristía. Nosotros tenemos un orden que responde a la pastoral. El orden pastoral va a terminar siendo bautismo, Eucaristía y confirmación. Aquí, pienso yo que en nuestro país no es una polémica esto, porque como estamos todavía saliendo de un régimen de cristiandad, nosotros nos encontramos de que la mayoría de los niños están bautizados. Aunque ya hay una parte importante de niños que no tienen el bautismo, ¿verdad?
Pero entonces, y otra vez ocurre que nuestra gente le da todavía valor a la Eucaristía. Y entonces le envía a los niños a la primera comunión. Y después ya disminuye el número de adolescentes, ¿verdad? Seguramente en Luque no, pero les cuento que en este decanato 2, los grupos de confirmación es una minoría absoluta, ¿verdad? Entonces, mientras que esté ese régimen, se va a mantener el orden pastoral. Pero yo les digo que en 2 años que tengo de párroco, ya me he encontrado con jóvenes que vienen a la confirmación y no están bautizados. Entonces, ¿ahí qué se hace? Respondemos al acompañamiento personalizado. Viene, hace los encuentros con el grupo, pero sabemos bien que cuando llegue la hora de los sacramentos, no se va a confirmar con su compañero porque va a recibir toda la iniciación cristiana en la vigilia pascual, ¿verdad? Y estamos entrando también en este nuevo paradigma de inspiración catecumenal. No sé cuál será la experiencia en Luque, pero cuando nosotros nos encontramos con adultos o con jóvenes que no están bautizados, sí o sí vamos a terminar haciendo el orden teológico, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía. O la misma cosa, un joven que está bautizado vino para la confirmación, pero resulta ser que no hizo la primera comunión. Entonces ahí, en el caso por caso, se va a ver orden pastoral, orden teológico, ¿verdad? Eso, la práctica es lo que va a terminar imponiendo, ¿verdad? Yo sé el caso de algunos obispos, que ha de ser el caso que está citando en México, lo sé yo por Uruguay. Un obispo decidió en su diócesis volver al orden teológico para todos. Y eso significaba que implica dos alternativas. Cuando se preparan los niños para la comunión, también ya se le está preparando para la confirmación. Y entonces, en el mismo día de la primera comunión, se celebra la confirmación y le sigue la primera comunión. Entonces, se hace en un orden teológico. El nuevo paradigma de la catequesis, atención catequista, porque no estoy diciendo ninguna grosería, nos tendría que llevar a no instrumentalizar los sacramentos. ¿Qué significa instrumentalizar los sacramentos? Es decir, le convocamos a los jóvenes para la confirmación para tener jóvenes en nuestra pastoral juvenil. No sé, no creo que en Luque pase eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entiendo que hay una distinción entre los jóvenes que se preparan para la confirmación y después los grupos juveniles o comunidades juveniles que se les ofrece, ¿verdad? Pero en este sector de la ciudad, los únicos jóvenes de la parroquia son los jóvenes que están en la preparación para la confirmación. Entonces, cualquier cosa se le convoca a los jóvenes, se le envía a lo de la confirmación, ¿verdad? Sin razón de ser, ¿verdad? Pero estamos en una cuestión más bien pastoral. Los pastoralistas, de los pejoteros, como dicen en la arquidiócesis, si decimos de que vamos a darle a los niños la confirmación, seguro que alguno va a chillar. ¿Y después qué va a pasar con los grupos juveniles, verdad? Van a decir. Porque se supone que los jóvenes que se confirman, después se les va a invitar a los grupos juveniles. Muchas gracias, padre. Por último, una consulta. ¿Cómo sabemos, cómo le calificamos a una acción pastoral, digamos, como un sacramental? Que tiene que tener algunos elementos como para decir, es un sacramental. Por ejemplo, hay confusión en cuanto a el rosario, por ejemplo, ¿es un sacramental o no? Los grupos de oración, por ejemplo, ¿es una acción, es un sacramental o no, verdad? Aguantame un cacho que traigo mi bendición, ¿no? Dale, dale. No me miren así. Bueno, entonces, cuando hablamos de rosario, de coronilla de la Divina Misericordia. Yo entré en crisis en septiembre porque no sé si era la cuarentena o la cuaresma de San Miguel. ¿Qué es? Eso es piedad popular. Es otro capítulo aparte. No tenemos que mezclar las cosas. Los sacramentales. Entonces, dicho sea de paso,
son breves celebraciones de la palabra. Es decir, hay un saludo inicial, unas palabras iniciales, vamos a un texto, una pequeña predicación, le sigue una especie de oración de los fieles que va acorde a lo que se está haciendo y finalmente la oración de bendición y se rocía con el agua bendita. Ese es un sacramental de bendición propiamente dicho, ¿verdad? Que es el que más se repite y más usamos, ¿verdad? Después, como le dije, bueno, la dedicación de la iglesia, cuando se va a bendecir el nuevo sagrario, el nuevo cáliz, son, son cosas que existen, pero que capaz que en la mayoría de la gente nunca vio una dedicación de una iglesia, ¿verdad? Pero no sé si responde a la pregunta del compañero. Algunos de aquí en Cenar le están mirando ahí con... Sí, sí, padre. Parece que me está llegando el delivery de Corleone ahora. Sí, en Luque también tuvimos recientemente la dedicación y todo eso, no hace mucho. Acá hay una pregunta, llegó a última hora, padre. Las reliquias de santos son sacramentales, dice, los que vienen en estampitas. No, no, no. Bueno, hay una confusión, Gina, de qué es lo que es el sacramental. Tienen que leer el catecismo. Ok, bueno, buena recomendación final, padre. Esperamos tu bendición final junto con una oración y nos despedimos. Te agradecemos enormemente este espacio, tu tiempo y todo lo que aprendimos hoy. Hace rato me di cuenta que el párrafo que quería utilizar para el final lo había puesto en una de las fotos iniciales, ¿verdad? Pero quisiera terminar con esta expresión del catecismo romano, que es el catecismo que le sigue al Concilio de Trento, ¿verdad? En el numeral número 10 dice: toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no termina jamás. Porque ya se exponga lo que se debe creer, o lo que se debe esperar, o lo que se debe hacer, de tal manera debe resultarse en todo ello el amor de Cristo. Que cada cual comprenda que todos los actos perfectos de las virtudes cristianas no tienen otro origen que el amor, ni pueden ordenarse a otro fin que el amor. Ese es mi mensaje, que creo que va en sintonía al Evangelio del próximo domingo, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene que ser por amor, en el amor y para agradar a Dios, no para pelearnos porque uno sabe más que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Tu bendición final, padre, y nos despedimos. Les voy a dar la bendición de esta señora María Auxiliadora. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Oh Dios, que preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa siempre Virgen María para que sea digna morada de tu Hijo, a que por su poderosa intercesión nos veamos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.